buenas tardes, amigas y amigos de todo Puerto Rico y la región sureste que nos escuchan por Caribe 106.5 FM. Esta es la W293DE, Caribe 106.5 FM, que transmite desde la ciudad de Guayama, Puerto Rico. Les saluda el doctor Alexis Tirado Rivera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Magazine Cultural, edición para hoy viernes. En la tarde de hoy tengo de invitada a la doctora Yomar de Jesús Marrero, y con ella vamos a estar dialogando sobre el Papa Francisco, su pontificado y su trascendencia histórica. Ese es nuestro tema para la tarde de hoy en Magazine Cultural por Caribe 106.5 FM. Nuestra invitada, la doctora Yomar de Jesús Marrero. Hacemos nuestra primera pausa del día y cuando regresemos, entramos de lleno en la discusión con la doctora Yomar de Jesús Marrero y el tema, el pontificado del Papa Francisco, su pontificado y su trayectoria histórica. Regresamos en breve. Ediciones Bayoán, Arte y Cultura, casa editorial dedicada a la difusión de la cultura puertorriqueña, brindando los siguientes servicios: curaduría editorial, edición de cuentos en diseños personalizados, restauración digital de fotos o documentos antiguos. Consúltanos o infórmate por www.edicionesbayoán.com o a info@edicionesbayoán.com. Supply Center and Party Shop para tu fiesta de cumpleaños, boda o aniversario. Regalos, detalles, souvenirs de Puerto Rico y Guayama, envoltura de regalos, catálogo de materiales de oficina y escolar. Para los maestros, material didáctico. School Supply Center and Party Shop, una empresa guayamesa. Calle Calimano frente a la Plaza de Recreo en Guayama. De lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Sábados hasta las 4 de la tarde. 787-866-6030. Visítanos en Facebook como Tienda Cumpleaños. Saludos. Esto es un servicio público de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Guayama, y el programa de Ciencias Agrícolas y Animal. Les habla el agrónomo Jesús Santiago. La agricultura urbana, también conocida como periurbana, esta es cultivada en el entorno inmediato de las ciudades, a menudo en terrenos calificados o previstos para el crecimiento de la ciudad o la dotación de equipos e infraestructura. Es la práctica de la agricultura con cultivos dentro del área urbana. Para las Naciones Unidas, esta práctica brinda alimentos frescos a las familias porque no requiere grandes distancias para su transportación. Se consume en la propia ciudad. Crea empleo y permite en muchos casos reciclar residuos urbanos, lo que es el ejemplo del uso de compost. Asimismo, favorece la existencia de pequeñas zonas verdes y apoya la resiliencia de las ciudades ante el cambio climático. Tenemos diferentes tipos de huertos urbanos, entre estos familiares. Son cultivos realizados por uno o más miembros de una familia. Generalmente son de autoconsumo y buscan realizar prácticas ecoamigables para el tratamiento de plagas y enfermedades. Comunitario. Su práctica se lleva a cabo en espacios de una comunidad. Didácticos. Es el cultivo generalmente de hortalizas cuyo objetivo es enseñar en el ámbito escolar o personas que deseen conocer de esta práctica para llevarlas a cabo en sus espacios. También se suele emplear de manera recreativa o como terapia ocupacional. En los huertos caseros podemos sembrar cultivos como lo es el arroz, la habichuela, pepinillo, tomate, pimiento, hierbas con menta, plátano, guineos, lechuga, recao, espinaca y maíz. Muchas gracias. Somos la radio para ti, somos Puerto Rico, somos tu música, somos entretenimiento, somos noticias. Acontecimientos, estamos junto a ti en cada momento. Somos la radio para ti, somos Puerto Rico. Celebrando Mayo, Mes Nacional de la Radio. Regresamos nuevamente a este su programa Magazine Cultural, edición para hoy viernes. En la noche de hoy tengo de invitada a una querida amiga de muchos años, quien
No me dijo que no. En este tema Imposible que decirte que no. en este tema que vamos a discutir en la tarde de hoy. Y me refiero a la querida amiga, la doctora Yomar de Jesús Marrero. Yomar de Jesús Marrero tiene un bachillerato en sociología de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, también una maestría en administración pública del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, y su doctorado es en consejería psicológica de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto Metro. Y el tema de hoy que he seleccionado, ¿verdad?, para este programa de hoy viernes, es el tema del Papa Francisco. Como todos sabemos, el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, murió el pasado lunes 21 de abril, que fue el primer lunes de Pascua, ¿verdad? Después del domingo de resurrección. Y recordamos, ¿verdad?, esa última aparición del Papa en la Plaza de San Pedro, allá en el Vaticano, en la misa de resurrección del Urbi et Urbi, ¿verdad? El famoso mensaje que ofrece los papas al pueblo, a la ciudad de Roma y al mundo. Al otro día, pues en la madrugada de Puerto Rico, cerca de las 4 de la madrugada de Puerto Rico, 9 de la mañana, ya en Roma, Italia, se anuncia la muerte del Papa Francisco. Ya el Papa Francisco pues venía desde hace ya unos cuantos meses padeciendo de unas condiciones de salud que lo llevaron pues lamentablemente, ¿verdad?, a fallecer ese lunes 21 de abril del 2025. Y hoy pues quiero discutir con la doctora de Jesús Marrero precisamente esta dimensión, ¿verdad?, histórica, y dimensión también dentro del mundo eclesiástico, de la figura del Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, que fue el primer Papa latinoamericano en ser electo por sus pares, ¿verdad?, los cardenales, como sumo pontífice, y obviamente dentro de una tradición milenaria ya de la iglesia, ¿verdad? De los sucesores, obviamente se convierte en los sucesores del apóstol Pedro, y que entonces de allá para acá, después del concilio de Nicea, el emperador Constantino en el 313 comienza pues a reconocer la Iglesia Católica como parte, ¿verdad?, del Imperio Romano, el ya decadente Imperio Romano, ya para ese siglo IV y el siglo V, pues la iglesia pues asume una postura y unas posiciones muy verticales, ¿verdad?, ya en otro contexto histórico. Y siempre la historia, pues, siempre la iglesia, perdón, ha sido parte, ¿verdad?, de ese mundo, ¿no?, que ha construido a lo largo del tiempo. Hay que recordar que el Papa Francisco fue electo como Papa y fue el 266. eh, el sumo pontífice número 266 de la iglesia, es argentino, nació en Buenos Aires, Argentina, aunque sus padres, ¿verdad?, eran italianos. Por eso de ahí es que el idioma italiano lo dominaba a la perfección. Y fue electo papa a la edad de 76 años y sucedió en el cargo a Benedicto XVI, y tomó el nombre de Francisco obviamente por Francisco de Asís, un santo de la iglesia, fundador de la orden de la orden de los franciscanos allá en Asís y en Italia.
un personaje, ¿verdad? Dentro de la iglesia interesantísimo, San Francisco de Asís, y él, pues Ujú. obviamente, el Papa Francisco, pues tomó ese nombre. Buenas tardes, Yomar, y qué bueno tenerte aquí en Magazine Cultural en Caribe 106.5 FM, y qué bueno que no sea la última vez. Esta entrevista la teníamos, habíamos hablado ya de otro tema, pedido invitar para otro tema, pero qué mejor que hablar un poco, ¿verdad?, de la figura de Francisco y su trascendencia histórica. Para mí es un honor, Alexis, estar contigo, compartir este espacio para todos los que te escuchan. Definitivamente ya teníamos previamente conversado en algún Sí. momento tener la oportunidad de estar contigo, así que yo siempre creo que Dios todo lo pone. Ajá, así es. Aprovechando el momento histórico por la muerte de un papa, y obviamente es un papa que para Latinoamérica representa muchísimo. Es el primer papa latinoamericano en ser electo pontífice, máximo líder de la Iglesia Católica. De hecho, es la máxima autoridad de más de 1.300 millones de católicos en el mundo. Estamos hablando de una cantidad extraordinaria de Es muy católicos grande. a nivel mundial. Y una persona que trascendió mucho, ¿verdad? En cierto sentido. Yomar, vamos a hablar del Papa Francisco. Y vamos a ver en primer lugar, desde tu punto de vista, obviamente tú dentro de la Iglesia Católica, pues tienes, ¿verdad? En Bayamón, tienes una, ocupas los cargos que mencioné ahorita, una laica consagrada, ministra extraordinaria de la Eucaristía, eh, y también ha hecho otras Claro, actividades, ¿no? Dentro sí, de sí, la, sí. dentro de la organización de la Iglesia. A tu juicio, vamos a empezar por aquí. ¿Cuál tú crees es la trascendencia histórica de Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco? Vamos a Mira, empezar por esa parte. yo creo que es muy importante que me hagas esta pregunta porque siempre cada pontificado, cada papa se le destaca por algo particular. Y yo creo y esta pregunta me lo hacían en otro momento, y yo tuve que responder que para mí el mayor legado que Papa Francisco nos ha dejado en estos 12 años de pontificado es la conciencia de lo que es la misericordia de Dios. Y lo traigo de esta manera porque Papa Francisco, desde que comenzó, ¿verdad?, como sacerdote, luego obispo, hasta llegar a ser, ¿verdad?, papa, eh, siempre tuvo una conciencia de insertar a poblaciones vulnerables, sobre todo a esas poblaciones que en Latinoamérica, América del Sur, Centroamérica, estaban excluidas geopolíticamente hablando, inclusive pudiéramos estar hablando socioeconómicamente hablando. Así Ujú, que en ese sentido, él quiso marcar su pontificado con, yo digo que esta frase la voy a coger un poco prestada del ámbito sociológico, y que ya pues se utiliza muchísimo, darle voz a los que no tienen voz. ujú, Y en ese sentido, Alexis, pues eh, Papa Francisco lo vemos obviamente con sus encíclicas, lo vemos obviamente con sus escritos, con los años jubilares que estableció en la iglesia y con un movimiento muy arraigado que comenzó a darse dentro de la iglesia al punto que podemos hablar de una iglesia sinodal durante
los últimos años, ¿verdad?, de su pontificado. Comenzó con un proceso de querer escuchar, ¿verdad? Por eso darle voz a lo que no tienen voz. Querer escuchar a sectores dentro de la iglesia a nivel mundial para recoger una información muy valiosa para atemperar la doctrina de la iglesia a las necesidades del momento histórico, ¿verdad?, que estamos viviendo. Así que por eso es que Francisco, Papa Francisco, que en paz descanse, tuvo un gap tan grande con sectores que estaban por situaciones externas buscando quizás espacios dentro de la Iglesia Católica. Siempre obviamente la Iglesia Católica está abierta para todo. O sea, aquí Jesús es misericordia en sí mismo. Pero pudiéramos estar señalando estos puntos y respondiendo a tu pregunta de esta manera. Oye, Yomar, cuando hablamos y claro, uno tiene, ¿verdad? Tiene que definir la misericordia. ¿Cómo tú defines la misericordia dentro de lo que es, obviamente, la doctrina dentro de la Iglesia Católica? Bueno, tenemos que aludir al primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es la misericordia. O sea, yo amo a Dios, creo en Dios, profeso la fe, pero el Señor también me pide que en ese mismo amor que siento por Dios, lo transfiera, lo desplace hacia mi prójimo. Y eso precisamente, y yo creo que un ejemplo grandísimo, y la tengo que traer a ella como ejemplo medular, a Santa Teresa de Calcuta. Así Claro. que ella es ejemplo vivo de la misericordia. Y así es el amor que Dios nos tiene. Y por eso Papa Francisco, en sus estados iniciales como Papa, declaró un año jubilar concentrado en la divina misericordia para resaltar esa devoción tan grande de la misericordia a través de Santa Faustina. Y todo lo que eso conlleva. Y obviamente tu pregunta, pudiéramos estar un programa entero hablando sobre lo que es la misericordia y abundando distintos momentos donde Jesús, a través de su ministerio, nos enseñaba a ser misericordiosos con el leproso, con la mujer moldea, con el paralítico, con el endemoniado. Pues precisamente esa es la misericordia. Obviamente, estas cuestiones, ¿verdad? Doctrinales de la iglesia en cuanto a la misericordia, chocaba en algún punto con elementos que no estaban dentro de lo que se quería proyectar en la iglesia. O sea, ese tipo de apertura. ¿O Mira, tú crees que dentro de la iglesia sí había una noción de estar de acuerdo con esos elementos que provee la misericordia precisamente? bueno, mira, yo tengo que contestarte esa pregunta, Alexis. Tú sabes que en una familia los padres y los hijos, pues en el proceso de crianza hay unas bases, ¿verdad? Ajá, De unos valores, una formación. Pero a medida que va emergiendo y creciendo los hijos, cada cual va emitiendo, ¿verdad? Y haciendo juicios y teniendo criterio propio. Yo claro. creo que en ese sentido, la iglesia, a través de los años, ha estado enmarcada en una doctrina de la fe tradicional conservadora. Y
de la misma manera que la Iglesia ha querido mantenerse fiel a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, también han emergido sectores que han entendido que han estado excluidos, como por ejemplo las personas divorciadas que quieren comulgar y se han vuelto a restablecer su vida y pues por la doctrina pues no pueden comulgar. Esto es para darte un ejemplo, sin adentrarnos en esas profundidades porque tendríamos otro programa, ¿verdad? Pero la realidad es que la Iglesia Católica, volvemos al punto de ahorita, el amor de Dios es para todos. Y tenemos que partir de esa premisa. Aquí también, pues, si hablamos de relativismo cultural, aquí yo tengo que mencionarte, pues, relativismo espiritual, ¿verdad? Porque cada cual tiene su mirada y su óptica de ver las cosas a base de cómo tú te formas, de lo que tú aprendes, de tus experiencias sociales, etcétera, etcétera. Y pues la Iglesia en sí misma pues está basada en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y ante la creencia de Papa Francisco de venir con unas tendencias y ¿verdad? Y unos aprendizajes de una cultura geopolítica, ¿verdad? De unos años 70 de Argentina, de Latinoamérica, donde él, ¿verdad? Palpó lo que fue el discrimen, la pobreza. Lo que fueron los regímenes dictatoriales en Argentina en los 70, que eso fue una cosa terrible y él tuvo que obviamente lidiar con toda esa carga, ¿verdad? Esa presión del gobierno, de la misma gente también. Entonces yo creo que en ese sentido esa noción de estar reprimido, ¿verdad? De ver a las poblaciones, a los sectores reprimidos por no tener esa libertad, esa democracia, etcétera, etcétera, pues él, de alguna manera, él trajo todo ese bagaje para su papado y por eso es que comenzó y configuró todo el sínodo de la sinodalidad. Al punto, pues, ¿verdad? Que salieron unos escritos, lamentablemente, con su fallecimiento, pues no pudo haber un ulterior o un acabar, ¿verdad? De todo lo que ahí emergió en términos, porque te aclaro, había sectores dentro de la iglesia, ¿verdad? Algunos cardenales, sobre todo cardenales de Alemania, que tenían una fuerza o ejerciendo una presión muy grande para que todo lo que surgió en el sínodo se implementara. Pero Papa Francisco, pues, ¿verdad? Se mantuvo bastante neutral y fue muy vertical al decir, tampoco es para que cambiemos la doctrina, porque la realidad es que si cambiamos la doctrina, pues tendríamos que echar a un lado las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, los evangelistas, etcétera. Así que creo que lo que él quiso o intentó, ¿verdad? Crear. Y me parece interesante, y antes, yo sé que nos queda poquito tiempo, pero te quiero leer un mensaje de los Papa Francisco mensualmente dedicaba el mes a algo en particular, ¿verdad? Una oración, a un tema específico. Oración, etcétera. Pues da la casualidad que en esos mensajes y esas oportunidades que él tenía de dirigirse a líderes, ¿verdad? Y a organizaciones de nivel mundial, él en un mensaje que dio a la Pontificia Comisión para América Latina, conocido como la CAL,
El Papa Francisco aseguró que al inicio de la teología de la liberación se jugaba mucho con el análisis marxista y no tenían ni la menor idea de la realidad latinoamericana. Fíjate que él ya siempre tuvo en conciencia la realidad de Latinoamérica versus, ¿verdad?, los países, los grandes continentes, Occidente, Oriente. Así que en un video que dio el 26 de mayo, él comenta y abro cita: estoy convencido que de una manera adelantada la Iglesia en América Latina y el Caribe ha hecho camino al andar. Fíjate qué interesante esa frase que lo utiliza, camino al andar. Es decir, ha mostrado que una recta interpretación de las enseñanzas conciliares implica reaprender a caminar juntos al momento de enfrentar los desafíos a los problemas pastorales y sociales propios del cambio de la época. Y cuando dice Papa Francisco, digo reaprender, porque para caminar juntos siempre es importante mantener el pensamiento incompleto. Mira qué interesante. O sea, eso quiere decir que, y él decía, yo le tengo alergia a los pensamientos ya completos y cerrados, y continuó, ¿verdad? Sale diciendo la cita. Pero fíjate qué interesante que él habla de que Latinoamérica comenzó a caminar. Y volvemos al punto inicial de nuestra conversación y de este segmento. Su intención en su papado era darle voz a los que no tenían voz. Transformar la iglesia en una iglesia donde se abría los brazos a todos y se acogían. Sí, en ese sentido, yo creo que, ¿verdad?, es otro tema que pudiéramos hablar. Se crearon visiones opuestas y se levantaron grandes interrogantes en términos a la noción que Papa Francisco quiso y con gran lucha impulsar en este tiempo durante su papado. Por eso el caminar es símbolo de la sinodalidad. Salir en movimiento. Una iglesia en salida. En movimiento. Oye, Yomar, vamos a hacer nuestra segunda pausa del día y cuando regresemos vamos a volver a ese movimiento. Y me gustaría que viéramos, que sea brevemente, la cuestión de la teología de la liberación. Porque la teología de la liberación es una teoría exclusivamente latinoamericana. No es una teoría, no es una teología universal, es latinoamericana. Nace en Argentina precisamente, de donde es Papa Francisco. Y yo tengo unas teorías sobre ese punto de la teología de la liberación. Conversamos con la doctora Yomar de Jesús Marrero y con ella dialogamos sobre el Papa Francisco y los 12 años de papado dentro de la Iglesia Católica. Regresamos en breve. Ediciones Bayoán, Arte y Cultura, casa editorial dedicada a la difusión de la cultura puertorriqueña, brindando los siguientes servicios: curaduría editorial, edición de cuentos en diseños personalizados, restauración digital de fotos o documentos antiguos. Consúltanos o infórmate por www.edicionesbayoán.com o a info@edicionesbayoán.com. Supply Center and Party Shop para tu fiesta de cumpleaños, boda o aniversario. Regalos, detalles, souvenirs de Puerto Rico y Guayama, envoltura de regalos, catálogo de materiales de oficina y escolar. Para los maestros, material didáctico. School Supply Center and Party Shop, una empresa guayamesa. Calle Calimano frente a la Plaza de Recreo en Guayama. De lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Sábados hasta las 4 de la tarde. 787-866-6030.
Visítanos en Facebook como Tienda Cumpleaños. Esto es un anuncio público de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Guayama, y el programa de Ciencias Agrícolas y Animal. Les habla el agrónomo Jesús Santiago Olivero. Hoy estaremos hablando sobre la agricultura orgánica. La agricultura orgánica es un sistema de producción que trata de utilizar al máximo los recursos de la finca, dándole énfasis a la fertilidad del suelo y a la actividad biológica y al mismo tiempo a minimizar el uso de los recursos no renovables. No utiliza fertilizantes ni plaguicidas sintéticos para proteger el medio ambiente. El Programa Nacional Orgánico, conocido como NOP, actúa como regulador federal en los Estados Unidos de América, que rige los alimentos orgánicos. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, conocido por el USDA, es responsable de administrar y hacer cumplir el marco regulatorio de los productos orgánicos. ¿Cómo sabemos si un producto es orgánico? El sello de US Organic indica que es un producto 100% orgánico o hecho con al menos 95% de ingredientes orgánicos. El sello USDA avala que el producto orgánico cumple los requisitos legales para merecer ese calificativo y puede ser mercadeado como orgánico en Puerto Rico. Este sello es uno redondo, color verde y blanco, con la palabra USDA Organic. Los beneficios que se obtienen de la agricultura orgánica son formación, acondicionamiento y estabilización del suelo, reutilización de los desechos de la finca, retención de carbono, circulación de los nutrientes, polinización y suministros ecoamigables para el hábitat natural. Muchas gracias. Somos la radio para ti, somos Puerto Rico, somos tu música, somos entretenimiento, somos noticias, somos acontecimientos, estamos junto a ti en cada momento. Somos la radio para ti, somos Puerto Rico. Celebrando Mayo, Mes Nacional de la Radio. Regresamos nuevamente a este su programa Magazine Cultural, edición para hoy viernes. Conversamos en la tarde de hoy con la doctora Yomar de Jesús Marrero y con ella estamos hablando sobre el legado del Papa Francisco. Como ustedes muy bien saben, Francisco pues falleció el pasado 21 de abril, víctima, ¿verdad?, de unas condiciones de salud que ya presentaba desde el pasado mes de febrero, que lo mantuvo hospitalizado por más de 30 días y luego pues fue dado de alta, pero al parecer pues las condiciones pues continuaban, estaban persistentes ahí. Oye, Yomar, hay unos datos bien interesantes sobre el Papa Francisco antes de entrar a la cuestión de la teología de la liberación. Ujú. Y es que el Papa Francisco realizó 47 viajes apostólicos a 60 países y territorios en 5 continentes. Su primer viaje, el mes ya de pontificado, fue a la isla de Lampedusa, una isla allá en el Mediterráneo, donde estaba ocurriendo una serie y todavía una serie de situaciones, por ejemplo, con los inmigrantes, ¿verdad?, que cruzaban el Mediterráneo desde África y trataban pues de ingresar a Italia, particularmente por ahí por la isla de Sicilia. Y allí él pues fustigó lo que se conoció como desde a conocer como la globalización de la indiferencia. Entonces promulgó, mejor dicho, perdón, varias reformas dentro de la propia iglesia, particularmente la transparencia en las finanzas del Vaticano, que eso pues también es bien importante. Y obviamente en medio de la pandemia del COVID-19, pues lanzó una bendición al mundo desde una plaza Muy San Pedro vacía, impresionante. una cosa No, extraordinaria. Todos eso, recordamos verla en ese la momento fue televisión, único, fue único, único, fue único en la historia. El Papa subiendo las escalinatas de allí de la plaza de San Pedro, Y, lo- solo. y Y, solo, y perdona que te interrumpa, Leslie, ajá, me recuerdo como ahora
fue bien impactante su caminar y el momento que llega frente a la cruz, ¿verdad? Ajá. Fue un encuentro, porque Un recordemos, no encuentro. podemos olvidar que tú eres Pedro y sobre esta iglesia edificar en mi iglesia, sobre esta piedra edificar en mi iglesia. Claro. Así que Papa Francisco es Pedro, o sea, es Jesús, ¿verdad? Ajá. Para la Iglesia Católica. Entonces, ese encuentro de ese Cristo crucificado con un Cristo, ¿verdad? Que con ese discípulo, con ese Pedro, que viene a encontrarse con su maestro y a Ujú. implorar, ¿verdad? La misericordia para el mundo y la sanidad. Y también quiero resaltarte dos puntos antes de que llegamos a lo de la teología de la liberación. Dos cosas muy particulares que también pudieran distinguir o distinguieron a Papa Francisco. Uno es ese ánimo irracional, que le Ajá. pudiéramos decir, y exagerado, que él le frecuentaba a los jóvenes. Fíjate, es un elemento, Papa Francisco logró captar la atención de los jóvenes y en todas las experiencias, ¿verdad?, que tenía algún contacto con jóvenes, y me acuerdo cuando fue a Cuba, él fue a Ajá. Cuba y a uno de esos viajes y tuvo esa audiencia con un gran número de jóvenes. Él desea siempre, no tengan miedo, atrévanse. Esa exhortación de ser arriesgado, de romper, ¿verdad?, los estigmas, de romper las fronteras, de crear alianzas, ¿verdad? Y de establecer vínculo. Él Ujú. utilizaba mucho esa palabra, establecer vínculo. Y pues también otro elemento particular de Papa Francisco que pudiéramos resaltar es pues su devoción a la Santísima Virgen María. Sí, eso es bien Eh, importante es en muy él. importante porque él, y es muy tradicional que todos los papas antes de salir de viaje, él se presenten a la Santísima Virgen María y encomienden su misión, ¿verdad?, apostólica en ese sentido. Pero él desarrolló una devoción muy grande por la Virgen en la advocación de Satanudo y emergió en Argentina. Y parte obviamente de lo que él quería eh, presentar con esta advocación y Ujú. darle a conocer tanto era por eso mismo, porque quería de alguna manera dejar saber que la Virgen, como gran intercesora ante su Hijo, rompe los nudos, establece alianzas, o sea, todo aquello que esté amogollado o que esté obstaculizando o que impida la felicidad espiritual y emocional en el ser humano, pues estableció que la Virgen en la invocación de Satanudo pues intercedía y ayudaba por eso. Así que fíjate que Papa Francisco en sus años logró captar distintos puntos neurálgicos dentro de la iglesia. Ujú. Y aludiendo a lo de la teología de Sí, liberación, yo quiero ir a eso un momentito porque, como dije en el segmento anterior, la teología de la liberación es una teología, ¿verdad?, que nace precisamente en Latinoamérica. Nace en Latinoamérica, nace precisamente en Argentina. El claro. profesor, el doctor Drusel, ¿verdad?, que es el máximo exponente de esa teología. Y que un poco, obviamente, captó la atención de la iglesia también, de la iglesia latinoamericana. Básicamente lo que refleja es darle visibilidad, como tú muy bien mencionabas ahorita, darle visibilidad a aquellos que no tenían visibilidad, que no estaban dentro del radar, ¿verdad?, de la estructura de poder. Y yo creo que, Ujú. que Francisco un poco, pues, supo discernir, no, esto es una cuestión ideológica, política. No, eso no está ahí, el comunismo no está aquí presente. Eh, Tal vez Drusel pues pensaba en ese tipo de, que de hecho murió hace poco, el año pasado,
el profesor Drusel, pensaba tal vez llevarlo hacia un extremo político, pero Papa Francisco lo que hizo fue, Jorge Mario Bergoglio en Argentina, lo trajo a lo que debería ser y debía ser es la misión principal de la iglesia con su doctrina social, llevarlo a los pobres y llevarlo a aquellos marginados Ujú. sociales, ¿verdad? En cierto sentido lo que está pues planteando ahí en esa teología de la liberación. Por eso que yo siempre sostengo, Diomar, que de hecho yo lo hablo en la clase de ética, bien Ujú. interesante, y los estudiantes pues leen unos artículos de eso. Bien interesante porque es esa visión de, de darle a los que no tienen voz, como tú muy bien mencionabas ahorita, darle esa participación y darle esa visibilidad, que fue lo que básicamente, ¿verdad?, nos trajo el Papa Francisco. Tú ves un poco, y claro, yo creo que la contestación tuya va a ser sí, no sé, ¿verdad? Pero ves esa reacción de lo que hizo Francisco allá en Argentina, como obispo de Buenos Aires, lo trajo, pero ya a una visión mucho más macro. ¿Tú crees que logró en esos 12 años Papa Francisco concientizar a la iglesia, a la estructura de la iglesia? Y cuando hablo de estructura de la iglesia, pues menciono obviamente a obispos, sacerdotes, Mm. clérigos, de todo. Eh, y a los propios laicos también dentro de la iglesia. ¿Tú crees que haya habido esa capacidad de entender esa ideología del Papa, que el Papa haya tratado de implementar o trató de implementar en estos 12 años de pontificado? Mira, yo, yo, yo entiendo que sí. Cuando te digo entiendo que sí, es por lo mismo que ya habíamos hablado. Papa Francisco viene de recoger los legados de Juan Pablo II. Ujú, Sabes que Juan Pablo II fue un gran papa en el sentido de Concilio Vaticano II, fue el papa que más viajó, tenía esa sensibilidad también por sectores vulnerables. Benedicto, como tuvo bien poco, ¿verdad? En sí, términos de su papado, se concentró más en la doctrina, en la parte, ¿verdad? Teórica, como pudiéramos teórica. decir, Ujú. teórica de la Claro, iglesia. era mucho más Y él era académico. a eso voy, Sí. ¿verdad? En ese sentido, pues vemos los contrastes, ¿verdad? Ujú, Papa Francisco sembró la semilla de esa conciencia, de crear esa conciencia dentro de las estratas, ¿verdad? De la iglesia, y comenzó a echarle abono. ujú. Pero ¿qué pasa? Como también pasa, ¿verdad? Con los aspectos políticos, siempre va a haber diferencia. Siempre va a haber personas, ¿verdad? Sectores que estén a favor o en contra. Pero aún así, él logró poder con este movimiento sinodal, con todo lo que quiso lograr con todas estas, recoger esta información, agrupar los sectores, etcétera, crearle más que conciencia a los obispos, al clero como tal, es a laicos como tú y como yo. Ujú. En el sentido de que tenemos que obviamente acoger, ¿verdad? Y eso es un término que él utilizaba mucho, acoger. Eh, aún así, aún así, a nivel de ciertos líderes mundiales, Papa Francisco también tuvo su oposición, Ujú. sobre todo por la política, vamos a hablar
que forjó dentro del mismo Vaticano para los inmigrantes, las ayudas económicas que destinaba. Me acuerdo como ahora el famoso hospital, el barco hospital que iba a aquellos espacios, lugares donde no habían servicios de salud y Correcto. allí pues iba. O sea, de lo que sí podemos mencionar que en ese aspecto social, ¿verdad? Que Papa Francisco quiso introducir a su papado, a la iglesia, al Vaticano, a esa estructura, él logró arrancar, aunque fuera de manera somera, esas construcciones ya preexistentes, ¿verdad? En donde hay divisiones de poder, donde hay marginación, donde hay exclusión. Aún así, queda mucho camino todavía, ¿verdad? Por recorrer, y yo creo que estamos en un momento bastante neurálgico y crítico. Y por eso, ¿verdad? Yo exhorto a todos los católicos, a todo el mundo, ¿verdad? Que oremos, ¿verdad? Por este proceso de selección del nuevo Papa el 7 de mayo en el cónclave. Porque a partir del 7 de mayo. a partir del 7 de mayo, exactamente, Claro. pero el 7 de mayo es como que el momento culmen, ¿verdad? Claro, claro. Por el hecho del desarrollo sociopolítico que se están dando tanto en Occidente como en Oriente y en la Unión Europea. Y yo creo que ahí pues tenemos unas trincheras que llegar para que y muchas cruzadas que dar en estos próximos días de oración para que podamos tener un papa que continúe con la obra de Francisco, ¿verdad? Pero a la misma vez que pueda ser, yo quiero utilizar un término, ¿verdad? Y no, esto es en mi carácter personal, no quiero, ¿verdad? Claro. Crear ningún tipo de resentimiento ni nada por el estilo, sino conciliador, ¿verdad? Que pueda armonizar lo que es la doctrina de la fe desde el ámbito tradicional, ¿verdad? Porque hay sectores, ¿verdad? Que también se han sentido excluidos, pero a la misma vez traer esas nuevas vertientes y esas nuevas nociones y visiones tan muy acogidas y necesarias por Papa Francisco, y por eso es que tenemos que orar al Espíritu Santo para que pueda emerger ese Papa donde pueda ser conciliador, que pueda continuar con el legado de Papa Francisco, pero a la misma vez que pueda sostener la doctrina de la iglesia. Y lo resalto, Alexis, porque estamos en un momento muy vulnerable, hablando geopolíticamente y económicamente. Y tenemos, ¿verdad?, políticas públicas que se han implementado bastante severas, y de hecho Papa Francisco fue un gran crítico, y lo tengo que decir, de Trump. Claro. Ya en sus últimos mensajes, o sea, cuando fue sí, bastante crítico y fue bien enérgico y severo. Así que, y fue obviamente un guerrero de la paz, ¿verdad? Con este asunto de Ucrania y Rusia. Así que yo creo que a nivel, el mundo está en un momento tan vulnerable, vuelvo y repito, que es importante traer una figura conciliadora y quiero utilizar una palabra muy importante, que preserve la paz, que ayude a fomentar la paz y que sea la voz de estos sectores que Papa Francisco quiso, ¿verdad?, con gran apasionamiento traer a la mirada
de la propia iglesia. Pero Oye, también de la propia iglesia, pero también, ahora te digo yo, de la propia iglesia, pero también de los líderes, claro, de los claro. líderes. Oye, Yomar, ¿tú crees que estas ideas que, obviamente, esta visión de Francisco llegó para quedarse dentro de la iglesia? Mira, yo creo que eso es tuve ¿Tú lo una ves? gran maestra, tuve una Ajá. gran maestra. Es una pregunta, no quiero decir hipotética, pero sí conlleva una respuesta de gran responsabilidad. Por lo mismo que te acabo de decir, porque hay muchas fuerzas internas y externas que están incidiendo en este momento, Ujú, ujú, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y cuando digo fuera de la iglesia, estoy hablando de líderes mundiales, estoy hablando obviamente de fuerzas políticas y económicas. Por la misma inclusión que Papa Francisco tuvo dentro de posturas sociopolíticas y socioeconómicas a nivel, ¿verdad? Mundial. Por eso es que yo decirte que va a haber ese Papa nuevo, va a continuar con el legado. Por eso es que hablo de esta figura conciliadora, ujú, para que pueda obviamente coger todo lo que la iglesia ha construido y sostenerse, porque ¿cuál es el riesgo ahora mismo que pudiera tener la iglesia por la convulsión que hay sociohistórico y sociopolítico y socioeconómico? No es que vaya a desaparecer, porque la palabra de Dios no va a desaparecer, no, eh, no, no, eso va- siempre va a estar va- ahí. siempre va a estar ahí. Es la estructura, Ujú, por las influencias tan grandes de estos, vamos a llamarlos así, grupos de presión que está teniendo la iglesia. Por eso hay que orar para que prevalezca la palabra de Dios, las enseñanzas de Dios y todas estas fuerzas, como digo yo, tenebrosas que quieren entrar a la iglesia en este momento y aprovechar ujú. este vacío, pues no prevalezcan. Así que mm, oro fervientemente y exhorto a todos los cristianos, a todos los católicos, ¿verdad? Y a todo el mundo que oremos por un papa conciliador, por un papa que pueda recoger lo mejor de Papa Francisco, lo mejor de Benedicto, lo mejor de San Juan Pablo II y de tantos papas, Y otros ¿verdad?, que papas. Ujú, antecedieron a estos ujú. para poder seguir encaminando nuestra fe, ¿verdad? Porque aquí lo más importante, Alexis, y es algo que quiero resaltar, es que tú y yo, como todos los que nos van a escuchar y posiblemente ver, tenemos una responsabilidad muy individual con nuestra fe, pero con la fe también del próximo, Ujú, del que está a mi lado. Y ese sentido, Papa Francisco estaba muy consciente y nos hizo muy conscientes de que nosotros somos espejos para el prójimo. Así que es importante, muy importante que podamos tener una iglesia como la que ha tenido, porque quien ha sostenido la iglesia es Dios y el Espíritu Santo, ¿verdad? ujú. Este, y esperar con fe, Vamos, con esperanza, bueno, porque estamos así en es. un año, de hecho estamos en el año jubilar de la esperanza Claro, que Papa claro. Francisco lo estableció hasta diciembre 28, así que tenemos que tener esperanza, Esperanza, hay que esperanza en tener esta esperanza. nueva Muy bien, selección. excelente. Bueno, Yomar, magnífico. Una gran conversación que Ay, tuvimos no, de verdad que sobre el Papa Francisco. Se quedaron muchas cosas, ¿verdad? sí, yo creo que, ¿verdad? En el Tratamos tintero. Y yo creo que hay unos detalles. Papa Francisco es un personaje histórico. Sin sí, lugar a duda, pasar a la historia, ¿verdad? claro,
como ese reformador y como esa persona que integró la sociedad. O sea, Sí. los sectores vulnerables les dio también ese espacio para que ese pudieran, espacio. obviamente, ¿verdad? Estar ahí. Ser reconocidos Bueno, y ser atendidos, ser reconocidos claro, y ser atendidos. así es, así es. Bueno, pues gracias, Yomar. Ay, Gracias por no, estar con gracias nosotros a ti, Alexis, en la me noche de hoy. excuso por los momentos, ¿verdad? De poco conexión, así que me Así que, excuso, pero nada, gracias por esta oportunidad, gracias por reflexionar así sobre es. la vida de Papa Francisco. Y les quiero, antes de culminar, dejar con este mensaje y aprovecho tu espacio un segundo. Claro. Recordar siempre que Dios nos ama, recordar siempre que Dios va por encima de todo y que Dios nos ama a todos indistintamente y que la Iglesia Católica es la iglesia de todos, es de Así. todos porque es el amor mismo. Dios es amor y así que tenemos que mantener esa premisa muy presente en nuestro corazón. Excelente. Gracias, Yomar. Gracias a ustedes y a ti. Gracias a ti. Bien. Gracias, campesino. Tu aporte es imprescindible para toda la humanidad. Como persona, hijo de Dios, mereces una vida digna. Pero, ¿cómo se retribuyen tus esfuerzos? La tierra es un don de Dios. No es justo utilizarla para favorecer solo a unos pocos, despojando a la mayoría de sus derechos y beneficios. Me gustaría que lo consideres y unas tu voz a la mía en esta intención. Que los pequeños agricultores reciban una remuneración justa por su precioso trabajo. Agradezco a nuestra invitada, la doctora Yomar de Jesús Marrero, por esta interesante conversación que tuviéramos sobre la figura y la trascendencia del Papa Francisco. Que descanse en paz. Jorge Mario Bergoglio, Papa latinoamericano y Papa argentino. Hasta aquí nuestro programa por la noche de hoy. Fue mi director técnico en Caribe 106.5 FM, José León. A nombre de Carla Michelle Betancourt, nuestra productora, y de Conchi León, nuestra gerente general, les deseamos que pasen todos muy buenas noches, buen fin de semana. Lo próximo, música variada hasta la madrugada por Caribe 106.5 FM. Buenas noches.